Muchas veces se ha dicho que la Biblia como tal no es inspirada, que fueron hombres, seres humanos, comunes y corrientes, los que escribieron este fantástico libro, que es un libro extremadamente fantástico. ¿Qué tenemos que decir nosotros al respecto? Bueno, que hombres como el apóstol Pablo, por ejemplo, afirmaron una y otra vez que la Biblia es un libro divinamente inspirado. Por ejemplo, en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, el apóstol Pablo categóricamente dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Él claramente dice no parte. Él dice toda la escritura es inspirada por Dios. Y la palabra toda o todo quiere decir sin excepción. El apóstol Pablo afirmó una y otra vez, como aquí en 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, la Biblia, las Sagradas Escrituras, como nosotros la conocemos, es inspirada por Dios. La palabra inspiración aquí viene del griego theomnestus, que básicamente lo que quiere decir es que fue divinamente soplada, que fue divinamente dada, o que emanó de la boca de Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra inspirada, aquí en 2 Timoteo 3:16. El apóstol Pedro, por su parte, afirmó que la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana, y que sus autores fueron inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Textos conocidos por todos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspirados aquí en segunda de Pedro 1:21 viene del griego fero y quiere decir enviar o llevar, y es la misma palabra usada por Lucas en el libro de Hechos, en el relato de una tempestad en la cual ellos se encontraban en medio del mar. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos y nos dejamos llevar. Feros. Usted lo puede encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 27, en el versículo 15. Y él estaba diciendo, íbamos ahí en un barco, de repente vino una tormenta, no pudimos alinear el barco, o no se pudo alinear el barco. Entonces el capitán, los marineros, la tripulación dejaron que el barco se fuera ¿qué sería? Se fuera a la deriva, correcto, que se fuera a la deriva, que fuese llevado por el viento. Así que las palabras usadas en las Sagradas Escrituras para referirse a ella como un libro inspirado, las mismas palabras afirman categóricamente que los autores humanos fueron inducidos por el Espíritu Santo o se dejaron llevar por el Espíritu Santo como un barco a la deriva al escribir las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, las Sagradas Escrituras son de procedencia divina. Juan, capítulo 16, versículo 13. Algo que había dicho el Señor Jesucristo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tal y cual lo había dicho el Señor Jesucristo aún en vida. Existen sobradas evidencias de las que no vamos a hablar en este capítulo, tanto internas como externas, sobre la inspiración de las Sagradas Escrituras, las cuales tan solo vamos a mencionar. Por ejemplo, creemos que la Biblia, las Sagradas Escrituras, son inspiradas por Dios porque hubo elementos totalmente desconocidos, entre comillas, para los autores divinos, que solo pudieron escribir de ellas si les fueron reveladas. Entonces, la revelación de aspectos totalmente desconocidos por los autores, el cumplimiento de las profecías, la confirmación de las ciencias como la geografía, la arqueología, la genética, la antropología, la medicina, entre muchas otras ciencias, también ha demostrado que la Biblia es inspirada por Dios. Ahora bien, ¿qué es a lo que vinimos? ¿Qué es por lo cual estamos grabando este video? Hay 4 teorías sobre la inspiración de las Sagradas Escrituras y es a lo que queremos dedicar este tiempo. La inspiración natural o del concepto es una de ellas. La inspiración parcial es otra. La inspiración mecánica del dictado y la última, la inspiración verbal y plenaria. 4 teorías, sobre cuál de ellas debemos cimentar nuestra fe. ¿Acaso sobre la primera, la inspiración natural o del concepto? ¿Acaso sobre la segunda, la inspiración parcial? ¿Podría ser la tercera, la inspiración mecánica del dictado, o quizás la cuarta, la inspiración verbal y plenaria? ¿Sobre cuál debemos cimentar nuestra fe? Bueno, con el único afán de responder esta pregunta, vamos a analizar brevemente cada una de estas teorías. Empecemos con la primera, la inspiración natural o del concepto. Esta teoría sostiene que los autores de la Biblia fueron inspirados, pero de la misma manera que es inspirada cualquier persona a escribir la letra de una canción. De la misma forma que una persona es inspirada a escribir un poema. O los artistas en general, llámese pintores, grabadores, escultores y demás. Esta teoría dice que los hombres que escribieron, los autores humanos que escribieron las Sagradas Escrituras fueron inspiradas de manera natural, como cualquier otra persona, artista o profesional de las artes. La única diferencia es que ellos contaban con una percepción religiosa superior a la del hombre común. Por eso llegaron, dicen los que creen en esa teoría, por eso llegaron a producir una serie de obras maestras. Qué interesante, ¿verdad? Obras maestras en el área del pensamiento religioso. Esta teoría sostiene que la Biblia es un libro que refleja las historias, pensamientos, opiniones, criterios, experiencias, inclusive religiosas, de seres humanos. Por lo tanto, su inspiración es meramente humana y no divina. Es lo que afirma esta primera teoría. Esta teoría sostiene que si acaso hubo una intervención divina, esta tendría que ver con que Dios le dio a los autores humanos una idea general, ¿verdad?, de lo que debían escribir. Y ellos desarrollaron el tema o los temas como mejor les pareció. La segunda, la inspiración parcial. Esta segunda teoría afirma que no todas las cosas descritas en las Sagradas Escrituras son inspiradas, que unas sí lo son y otras
no. Unas lo son, otras son el resultado del criterio y la convicción de los autores humanos. Esa que afirma que Dios solo inspiró los conceptos, óigase bien, espirituales, doctrinales y proféticos. Por lo tanto, las vivencias, los relatos o muchas historias o vivencias propias de los autores, no. Aunque los apóstoles, como el apóstol Pablo y el apóstol Pedro dijeran que toda la escritura es inspirada por Dios. Ellos dicen no. Solo los aspectos espirituales, doctrinales y proféticos. Todo lo que tiene que ver con historias o vivencias, criterios, eso no es inspirado. Pregunta, ¿por qué no creemos en inspiración parcial de las Sagradas Escrituras? Por razones obvias. Quienes creen en esta teoría consideran que Dios le dio a los escritores la capacidad de transmitir la verdad, pero que eran hombres y que no eran infalibles. Por lo tanto, solo las enseñanzas que eran desconocidas para los autores fueron realmente inspiradas por Dios, las demás no. Por lo tanto, cada persona, usted y yo, debe tener el discernimiento suficiente para distinguir cuáles aspectos o elementos que fueron descritos en la Biblia son inspirados y cuáles no. Por lo tanto, cada persona debe discernir qué es o no inspirado, creando así su propia versión de las Sagradas Escrituras basados en lo que pueden entender o pueden percibir sobre lo que es o no inspirado. En pocas palabras, adaptando el conocimiento, el contenido en las Sagradas Escrituras a sus propios deseos y a sus propias necesidades. Bueno, sí, pero es que esa parte no, porque usted tiene que entender que hay diferentes interpretaciones. Usted tiene la mía, usted tiene la suya, perdón, yo tengo la mía. Cada quien tiene su propia interpretación. Y aquí lo que impera es el respeto. Debemos respetar las creencias. Perdón, solo hay una verdad. La verdad no es relativa. Y la única verdad que existe es la verdad de Dios. Y nosotros no somos quienes para decir si esto es inspirado o esto no es inspirado. Nosotros lo que tenemos que hacer es creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Esto es muy peligroso, adaptar el contenido de la palabra de Dios a mis necesidades. Imagínese usted, a mis deseos, ¿verdad? Es muy peligroso. Casualmente esto es lo que la Biblia llama herejías destructoras. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y el apóstol Pedro nos está haciendo una advertencia. Vamos a toparnos con falsos profetas. No son falsos profetas porque son malos maestros, porque son malos teólogos o pedagogos, porque son malos homiletas o exegetas. En ninguna manera. Son falsos profetas, no porque sean malos comunicadores, son al contrario, son muy buenos, sino porque el contenido de sus dogmas, doctrinas o enseñanzas es errado. Y él decía el apóstol Pedro, van a entrar encubiertamente como las zorras pequeñas. Van a entrar encubiertamente en la iglesia o en las iglesias. ¿Con qué dice? Con herejías destructoras. Hoy la iglesia o las iglesias están llenas de herejías. ¿Cuál es el problema? Que son destructoras. Van a causar daño. Bueno, déjeme decirle que la palabra herejía viene del griego airesis, que quiere decir elegir, decidir o escoger.
Aquí está la palabra de Dios, nos ha sido dada, nos ha sido revelada. Pero si de repente a conveniencia yo comienzo a escoger aquello en lo que decido creer, eso es una herejía. Y si yo lo hago, entonces yo me estoy convirtiendo en un hereje. Si nos dedicamos a escoger a conveniencia aquello que queremos creer, nos estamos convirtiendo en herejes y apóstatas. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Me pasé ya. Al 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desvían de la fe. La gracia sea contigo. Amén. ¿De qué está hablando? ¿Dónde aparece aquí la palabra apostasía? La cual profesando algunos se desviaron de la fe. En 1 Timoteo, en el 4.1, 1 Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 1, el apóstol Pablo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que quería decir el apóstol Pablo? Ya lo dijo en 1 Timoteo 6, 20 al 21. Dice que muchos se desviarán, que muchos se apartarán de la fe. Si comenzamos a escoger lo que queremos creer, nos estamos convirtiendo en herejes y apóstatas. O sea, nos estamos apartando de la verdad. La palabra apostasía viene del griego apostasis y quiere decir colocarse fuera de, o simplemente apartarse de la verdad, desviarse de la verdad. Ahora bien, una verdad que ya escuchamos, una verdad que ya aprendimos, una verdad que en algún momento creímos, y una verdad en la cual anduvimos. Y de repente decidimos no seguir andando. O una verdad que no debemos seguir practicando. O una verdad que no debemos seguir creyendo. O sea, nos alejamos, nos apartamos. La palabra de Dios, como ya dijimos, nos fue dada, por lo tanto, debemos aceptarla como la verdad absoluta de Dios. No torcerla a nuestro antojo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en San Juan 14, en el versículo 26? San Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ya el adulterio no es adulterio. Ya la fornicación no es fornicación. Ya el homosexualismo o el lesbianismo no es pecado, mucho menos la zoofilia. El proxenetismo, el tener relaciones sexuales con menores, tampoco lo es. Dice la palabra de Dios que cambiando la gloria de Dios. Eso es una herejía. Saber lo que la palabra de Dios dice y decir, bueno, pero yo pienso, pero yo creo, pero yo opino. En 2 de Pedro, un texto que ya se ha hecho habitual, en el capítulo 3, en el versículo 16. Nosotros debemos aceptar la palabra de Dios como lo que es, la verdad absoluta de Dios, no torcerla a nuestro antojo. ¿Qué dice el apóstol Pedro? En el capítulo 3, en el versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? De algunos de los escritos del apóstol Pablo. Y él está diciendo, el apóstol Pablo escribió varios libros, ¿verdad? Según la sabiduría que Dios le dio.
pero hay algunos que son difíciles de entender. Hay unos pasajes o textos solamente difíciles de entender. Y los inconstantes y los indoctos los tuercen a su antojo. La teoría de la inspiración parcial de las Sagradas Escrituras bien puede ser muy peligrosa al darle pie a grupos y a personas que afirmen, por ejemplo, que hay mandamientos y preceptos que se pueden transgredir. Ya nos ha tocado escuchar a personas, pero es que esos mandamientos, ¿verdad? Es que esos preceptos, ¿verdad? Simple y sencillamente se pueden transgredir. No hay ningún problema, porque el rabino fulano de tal, porque el profeta tal, porque el apóstol tal dijo. Óyeme, pero ahora resulta que los rabinos, que los profetas y los apóstoles son más que Dios, el propio autor de las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio al respecto? Vamos a ver. Si es cierto que hay mandamientos o preceptos que se pueden transgredir. Y yo quisiera saber cuáles son. Los voy a ver si puedo decir la palabra. Noémicos o noémicos. ¿Cómo? Si es que Noé nos legó 7 preceptos. ¿Y dónde están? Porque yo no los encuentro en las Sagradas Escrituras. Sí dice en Deuteronomio, en el capítulo 4, en el versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. A través de Moisés, vengan, oigan, escuchen todos. ¿Qué cosa? Los estatutos y los decretos. ¿Cuáles estatutos y decretos? Aquellos que yo quiero que ustedes ejecuten. Y yo puedo seguir leyendo. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra. Y repito, puedo seguir leyendo en todo el capítulo. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñe los estatutos y juicios para que los pusiereis por obra en la tierra la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas. ¿Por qué? So pena de muerte. Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, usted puede leer todavía en el capítulo 5 y en el capítulo 6, lo que dice el Señor. Mis mandamientos y mis preceptos son para ser puestos por obra, no para ser transgredidos. De hecho, la definición del pecado en las Sagradas Escrituras la encontramos en 1 de Juan. Y casualmente en 1 de Juan, el apóstol dice que pecado es transgredir, violar la ley de Dios. De modo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Ella es nuestra única regla de fe y práctica, nuestro manual de vida y la única autoridad en todo asunto. Usted recuerda lo que le dijo el Señor a Josué en el capítulo 1, en el versículo 8. ¿Usted recuerda? Vamos a leerlo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y sigue diciendo, mira que te mando que te esfuerces. ¿En qué tenía que esforzarse? En conocer la verdad de Dios, en conocer la palabra de Dios, en meditar la palabra de Dios, en guardar la palabra de Dios. De manera que esta teoría está errada. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Bien dice el Señor Jesucristo en el libro de San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 17. San Juan, capítulo 15, versículo 17.
San Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y está diciendo el Señor Jesucristo, mire, esto es así como una vid, como las ramitas o los tallitos que salen del tallo principal, ¿verdad? El pámpano, así se llama, debe estar sujeto a la vid, a la planta, para recibir la savia y poder dar fruto. Entonces él está diciendo, si permanecéis en mí, como el pámpano permanece sujeto a la planta de uvas, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Debemos permanecer en su palabra. De manera que esta teoría está errada, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Número 3. La inspiración mecánica del dictado. Esta teoría sostiene que Dios dictó literalmente a sus autores humanos lo que debían escribir, que ellos tan solo fueron instrumentos mecánicos, algo así como un lápiz, como un lapicero, como una pluma o un teclado en las manos de Dios. Que ellos tan solo fueron instrumentos mecánicos y pasivos en las manos de Dios. Que de alguna manera u otra, ya que lo he demostrado, que esto no fue así. Número 4. La inspiración verbal y plenaria. Esta teoría sostiene que en los manuscritos, oígase bien, en los manuscritos originales, porque los que se encontraron en el Mar Muerto, entre otros, no eran los manuscritos originales, eran copias de copias de copias de copias. Entonces, la inspiración verbal y plenaria sostiene que en los manuscritos originales Dios le indicó a los autores humanos plenamente, óigase bien, escuche, qué eventos, qué palabras, qué expresiones o cuadros debían escribir o no. O sea que si aquí hay una historia que está siendo narrada, es porque Dios dispuso que esa historia debiese ser narrada. Por ejemplo, a veces las extenuantes genealogías. Esta teoría sostiene que Dios le indicó a los autores humanos plenamente qué eventos, palabras, historias, expresiones y cuadros debían escribir o no, usando para ello su estilo, su formación, cultura y temperamento para escribir las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, hablemos brevemente de Moisés. Contrario a lo que se piensa, Moisés fue una persona muy preparada. Recordamos esta verdad en el libro de Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 22, cuando se dice de Moisés: y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés fue criado, educado y formado en las mejores academias egipcias. Ellos empezaban su preparación y formación desde muy temprano. A la edad de 5 años aprendían a leer y a escribir, inclusive a escribir jeroglíficos. Desde muy temprana edad, ellos aprendían a leer y a escribir, inclusive en varios idiomas. Ellos tenían que aprender matemáticas, cálculo, astronomía, astrología, geografía, entre otras materias, desde los 5 años. Tenían que aprender algunas virtudes morales relacionadas con la religión, o con la religión, o las religiones del pueblo. Tenían que estudiar de organización, planificación y administración. Y por sobre todo,
el arte de la guerra. Recordemos que Moisés no era cualquier persona, era un príncipe en Egipto. Así que su educación y formación académica estaba por encima de cualquier otra persona. Bueno, a este Moisés, entre los 40 y 80 años, ya no era joven, el Señor lo usó su estilo, su formación, su cultura y temperamento para escribir los 5 libros de la ley, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, llamados la Torá, o el Pentateuco en griego. Usó también a David, que a diferencia de Moisés, era el menor de 8 hermanos, si no así lo recuerdo. Usó sus experiencias como pastor de ovejas cuando estaba ahí en el campo en medio de la noche, con su flauta o su citara, apaciguando el espíritu de las ovejas en medio de la noche. O simple y sencillamente cuando venía un animal del campo, llámese un lobo, un león, un oso, y arrebataba una de sus ovejas, David sabía lo que tenía que hacer. Bueno, el Señor usó sus experiencias como pastor de ovejas, como músico, como poeta y también militar, su estilo, su formación, su cultura y su temperamento, para escribir, óigase bien, no, para escribir los salmos no, para escribir algunos de los salmos, porque Él no los escribió todos. Pero dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el capítulo 72, en el versículo 20. Salmos 72, 20. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Por eso quizás cuando leemos los salmos debemos fijarnos en el título de ese salmo, que puede ser que diga Salmo de Asaf. Entonces no lo escribió David. Asaf era uno de los músicos en el templo. Puede ser que diga Masquil de Asaf, o de los hijos de Coré. Hay un salmo que fue escrito por uno, tan solo, casualmente, por Moisés. La mayoría de los salmos, no todos, fueron escritos por David. Dios usó también el estilo, la formación, la cultura y el temperamento del rey Salomón, quien fue un estadista. Su padre fue un pastor de ovejas. Moisés fue un académico. Pero en el caso de Salomón, fue un estadista y un filósofo que solía disertar sobre el cielo, sobre las estrellas, sobre las palomas, los mariposas, el viento, el arco iris. Y dice que escribió más de 3,000 proverbios, pero solamente tenemos 31 proverbios. Y que disertó sobre diferentes temas. Entonces esto quiere decir que él era un estadista, un filósofo, poeta y pensador. Y Dios lo usó para escribir libros como Proverbios, Eclesiastés y Cantares, los cuales son, dicho sea de paso, libros poéticos. De alguna manera u otra están escritos en prosa, ¿verdad? Entonces, usó a cobradores de impuestos, como Mateo, pescadores como el apóstol Pedro y el apóstol Juan, médicos como Lucas, académicos como el apóstol Pablo, para escribir el Nuevo Testamento. Libros como los 4 evangelios, el libro de Hechos, las epístolas paulinas, las epístolas generales, las epístolas pastorales y el libro de Apocalipsis. De modo que las Sagradas Escrituras fueron escritas por más de 40 autores diferentes, muchos de los cuales nunca se conocieron. Moisés vivió unos 4,500 años, no sé, antes de Cristo tal vez, y él nunca conoció al apóstol Pablo. Nunca. Mateo no conoció al rey David. David no conoció al apóstol Pedro. De manera que las Sagradas Escrituras fueron escritas por más o menos 40 autores diferentes, muchos de los cuales no se conocieron. Sin embargo, las Sagradas Escrituras mantienen un mismo hilo de pensamiento desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, porque su autor es uno, porque su autor es Dios. El Señor nos registró todos los eventos históricos en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque no es una crónica,
que narra la historia de la raza humana. Bueno, hay libros de libros en todas y cada una de las bibliotecas y todavía no son capaces de narrar a cuentagotas la historia de la raza humana. Por ejemplo, no se narraron todos los eventos relacionados con la vida del Señor Jesús, solamente aquellos que el Señor consideró que debíamos conocer. No sabemos nada desde su nacimiento hasta los 12 años, cuando aparece con sus padres en el templo. Después de los 12 años no sabemos absolutamente nada hasta los 30, cuando vino a ser bautizado por el apóstol Juan. Hay quienes dicen que anduvo en la India y en la China y en Egipto y en Mesopotamia formándose. Dicen que inclusive después de su muerte, sepultura y resurrección, dicen los mormones, se vino a los Estados Unidos de Norteamérica a predicar el evangelio a los pieles rojos, a los chayams, ¿sí? A los pieles rojas, a los pieles negros, no sé. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 21:25? Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Ni aún en el mundo, en todas y cada una de las bibliotecas del mundo cabrían los libros, sumándolos todos. No se puede. Pero dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Como en muchos otros ejemplos, en San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 16, el Señor escogió la palabra alón. Cuando les decía a sus discípulos, es necesario que me vaya, pero yo no os dejaré solos, os enviaré otro consolador. Otro. Bueno, la palabra otro usada por el Señor Jesucristo es alón, no alos. La palabra alón literalmente quiere decir uno de mi misma clase, igualito, idéntico, uno igual a mí, refiriéndose al Espíritu Santo. No usó el vocablo griego alos, que literalmente quiere decir una persona con características diferentes, el otro que usualmente nosotros usamos. ¿Qué quiere decir esto? Que es verdad que Dios escogió las palabras, los eventos, las historias, los cuadros de los que Él quería que se hablasen. Y los autores humanos escribieron de ello. Y la palabra alón y la palabra alos o la palabra otro es un ejemplo. El Señor usó la palabra alón, no alos. La palabra alón quiere decir igualito a mí, no usó alos, que quiere decir uno diferente. ¿Qué quiere decir? Bueno, mi padre estuvo en el Antiguo Testamento presente. Yo he estado en el Nuevo Testamento, pero ahora yo me voy. Y viene para estar con ustedes el Espíritu Santo. De manera que la inspiración de las Sagradas Escrituras es verbal y plenaria, porque Dios escogió cada evento, palabra, expresión y cuadro descrito en las Sagradas Escrituras, usando para ello el estilo, la formación, la cultura y el temperamento y personalidad de cada autor humano. La Biblia es inspirada por Dios. Y la teoría sobre la cual debemos cimentar nuestra fe, la teoría relacionada con la inspiración de las Sagradas Escrituras, es la inspiración verbal y plenaria. No podemos cimentar nuestra fe en ninguna de las otras teorías.
porque ellas mismas no tienen una cimentación sólida y nos inducen a incurrir a nosotros mismos en el error, escogiendo a criterio lo que nos conviene creer o no. Mi nombre es Carlos Corrales, que la pases bien.